Y como no, continuamos el viaje que nos traslada a... El poder de las maldiciones. Una maldición es el deseo que algún tipo de desgracia, infortunio o adversidad le ocurra a una o varias personas de forma directa o a través de objetos o lugares encantados. Continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide, lo esperado, ese guardián planetario que nos ayuda siempre a través de su sabiduría desde el mismísimo universo y espacio, llamado Fernando Ailagas. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre maldiciones. El poder de las maldiciones. Qué pena que Ernesto Bravo no nos acompañe. Habíamos estado y estamos aquí. Mira, las maldiciones se sostienen en 3 puntos de apoyo. La palabra, la emoción y la intención sostenida. La palabra es bastante importante porque a través de ella podemos maldecir y también bendecir. Cuando alguien te manda una maldición, se activa un pensamiento negativo y con una emoción oscura dirigida hacia una persona. Esa intención siempre es para dañar, para hacer que la vida de esa persona y de su entorno sea un infierno. Sobre la persona y su entorno cae una capa oscura en todos los ámbitos de la vida. Llegan enfermedades, también ocurren accidentes, pesadillas, luego pueden aparecer pensamientos negativos y de suicidio. También se puede utilizar una base física como un anillo, por ejemplo, y dárselo a la persona o dejárselo cerca para que ese anillo actúe como catalizador. Se puede utilizar entidades para apoyar este trabajo de la maldición, que suele rondar a la víctima y actuar en su contra. Lo más efectivo es realizar la maldición en directo, cuando el emisor manda verbalmente una maldición en presencia del receptor. Funciona como un mazazo porque la víctima se condiciona y actúa más rápidamente. En otras ocasiones se utiliza una maldición, como he comentado, en un anillo o a distancia, y poco a poco va minando a la persona. Para poder quitar una maldición, primero tenemos que ver el entorno energético y los pensamientos que tiene esa persona. Hay, como hemos dicho, varias fases, y la fase, digamos, que ya es directamente el suicidio. Ante ello un sanador no puede hacer gran cosa si llega al final, pero si comienzan los efectos y viene a nosotros, podemos ayudarle energéticamente, quitando la entidad que puede estar utilizándose para dañar o la energía que es del emisor, y a su vez, cambiando, digamos, la polaridad, podemos hacer que se revierta todo. ¿Mapi? Sí, yo quería hacerte una pregunta. ¿Puede la persona emisora de esa maldición, en mi opinión, yo creo que tiene que estar muy obsesionada para llegar a hacer algo así, ¿no? Para tener esa intención sostenida, como ha dicho Fernando, ¿no? Esa motivación en el tiempo. De alguna manera puede implicar a otras personas a que se unan a esa maldición, a que del mismo modo sigan enviando energía y se unan a la suya para perjudicar a una persona. Así hablaríamos de bullying o de mobbing, pero desde el punto de vista energético. Hay 2 vías. Una es que tú puedes contratar a un mago oscuro para que te haga una maldición a una persona. Necesita algo de esa persona y envía la emisión de la palabra, utilizando la palabra y también la emoción, incluso visualizando a la persona a través del objeto que tenga. Envía una carga energética negativa con emoción y llega al campo áurico de la persona. Se les suele ver en la segunda capa, en la capa emocional, se le puede ver la negatividad
nosotros como sanadores la podemos ver en el lado izquierdo de la persona, en la capa emocional. Ahí es donde se puede ver el mal de ojo, o es algo como una maldición a poca escala, digamos así. Es difícil que alguien mande una maldición si no tiene ese poder. Ajá. Porque, digamos, siempre decimos, un mago oscuro puede utilizarlo de forma contratada, ¿vale? Pero lo normal es que alguien que tenga un rencor contra otra persona puede lanzarlo, empiece como envidia o como un rencor, incluso verbalmente. Si es verbalmente directamente a la persona, que causa más efecto, porque la otra persona se condiciona, se deja el campo abierto y cae toda la ira y el rencor de la persona en la víctima. Hay que ver también que la persona que manda eso también tiene un campo oscuro a su alrededor. Siempre digo que el ser oscuro, una persona oscura, está llena de enfermedades mentales y emocionales, y eso causa algo en su cuerpo y en su vida. En ese rencor también se la puede tomar con otra persona. Maldiciones que nunca se pueden romper o deshacer, que son eternas. Dices generacionales, de generación en generación. Sí, se puede hacer. Se puede. Sí, hay gente que las puede hacer. Pase de hijo a nieto, ajá, etcétera. Una maldición energética que va pasando de padre a hijo. ¿Y simplemente es por la palabra o pueden hacer como un conjuro, un ritual? Palabra, emoción, sí, emoción, e intención sostenida. Sí. Todos 3 pilares donde se basa esa maldición. Y también te he comentado que la bendición es igual. La bendición es palabra, emoción y intención. Cualquiera puede hacer una maldición. Hay gente que tiene bastante poder y también mala leche. Sí, sí, sí. Puede ocasionar bastante daño en las vidas ajenas y al mismo tiempo en su propia vida, claro. Para ponerte un ejemplo, esas personas no son como alguien que se enfada. Imagínate el Boni, sí, cuando se enfada, que maldice el mundo entero, ¿no? Pero luego no pasa nada. Pero no tiene esa intención, ¿no? Sí. Es una explosión sana, rápida, ¿no? Sí, fugaz. Es todo ficción. Yo cuando me cago en alguien... Como he dicho, hay gente con poder y gente que no. Y claro, cuando uno se lía en la manta a la cabeza, empieza a insultar, normalmente cae sobre sí mismo. Sí, bueno, esa energía no va más allá. Estoy llenito hoy. Pero si tú coges un objeto de ira y le mandas tus pensamientos, tu palabra, sí, y toda tu emoción hacia esa persona la llega. ¿Se puede uno proteger? Sí, en cierta manera sí se puede proteger. ¿Cómo se debería uno proteger o cómo debería ir uno protegido? Bueno, yo utilizo anillos de poder para tener un pequeño, como una especie de escudo, una especie de protección. ¿Qué anillo puede ser? Cualquier anillo. Pero que hay puedes que hacer utilizar para como protección tu mente. Utilizar la visualización también se puede utilizar para poder defenderte. Utilizar un anillo como base para poder expandir y proteger, como un escudo. En caso de maldición, si una persona está maldiciendo a otra con todas las ganas del mundo, realmente con todas las ganas del mundo, la otra persona ni se entera de eso, ¿no? ¿Surge algún efecto o no surge algún efecto? Si lo sostiene en el tiempo, sí. Si no, simplemente es una especie de mal de ojo. Una especie de mal de ojo, no termina así. Pero si lo sostiene en el tiempo, esa ira ante esa persona, sí le llega. Sí la llega. Yo creo que la mayoría de las personas, en la mayoría de las situaciones, la ira que siente una persona es transitoria, ¿no? O estás cabreado, mañana también, pasado mañana también, y al año lógicamente ni te acuerdas.
pero esa persona que está cabreada con esa otra persona y la manda toda la ira durante días, se le cruza y está ahí. Esta misma semana pasada, ¿no? Una amiga mía se le olvidó una cosa en un Uber, el conductor dice que sí lo ha encontrado y desaparece. No devuelve las llamadas, vamos, que se lo ha quedado, ¿no? Y ella se ha tirado días maldiciéndole, deseándole la muerte a él, vamos, a sus hijos y tal, por una cosa. Y yo por esta parte no lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Pero es que hasta hoy en día que yo ya le dije, mira, no puedo seguir escuchando esto. A mí me dejes en paz porque este problema no es mío, es tuyo. Mira, lo que siento es que... Sí, tal cual. Lo que siento, como he dicho anteriormente, No hay vale gente que bola. tiene poder y gente que no tiene poder. Sí. Y cuando uno está enfrascado en una dirección y insulta, maldice a otra, puede que no ni siquiera llegue tanto más allá, sino que se le cae en sí misma. Claro, yo siempre pienso que el universo es como si fuera un espejo, ¿no? Lo que tú envías al universo se te vuelve a ti. Entonces, si tú envías positividad, la positividad se vuelve a tu vida, ¿no? Si tú envías negatividad, lo que te comes el día de mañana es la misma negatividad. Pues por lo mismo. Porque yo creo que lo que nosotros proyectamos en nuestras vidas forma, digamos, un halo de energía alrededor de nosotros. Y forma, digamos, un halo también de éxito, ¿no? De todo, que si tú transmites la positividad, tendrás todo bien. Te saldrán todos los planes, etcétera, etcétera. Además, lo voy comprobando toda la vida. Una vez que una persona se enfrasca en la negatividad, entonces yo veo como todo en mi vida se vuelve negativo. Entonces, siempre digo... O sea que uno mismo lo provoca. Sí. Entonces, la maldición, sin salirnos del tema, la maldición es algo parecido así. En general sí, pero por ejemplo, si en una ocasión tú empiezas a maldecir a alguien, es decir, vas a perder el trabajo porque eres ta. Si lo dices así directamente a una persona, vas a conseguir que esa persona se sugestione. Provoques a y provoques, y al mismo tiempo provoques que esa persona pueda perder el trabajo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Porque estás cargando emocionalmente, intencionadamente, para hacerla daño. La sugestión es un tema que nos surge en muchos debates, ¿no? En muchos temas, tiene mucho que ver. Y yo creo que la sugestión ejerce un poder muy importante en lo que es la vida del ser humano, ¿no? Y va a crear esta serie de situaciones que le van a llevar a esta situación. De eso nosotros como sanadores de arquetipos miramos los campos energéticos. En el campo emocional podemos ver los pensamientos de otros hacia ti. Es decir, he dicho anteriormente que en el campo emocional, en el lado izquierdo, se puede ver el mal de ojo, por ejemplo, y las energías negativas. En el derecho vemos las entidades y en el campo emocional vemos los pensamientos de uno mismo, sobre sí mismo y sobre otros. Entonces, todo eso, esa carga que lleva la persona, se está haciendo daño a sí misma y también a los demás. Bueno, entonces, una maldición, ¿no? Ejercida con voluntad, con toda la voluntad, sostenida en el tiempo, ¿no? Puede afectar a cualquier persona, a cualquiera. ¿Hacia dónde la diriges? Sí. Porque, bueno, imagínate que hay una persona que está muy fuerte, que tiene un campo áureo muy limpio, muy potenciado, ¿no? Aún así, se puede ver afectada por este tipo de maldiciones. Se intenta a través de eso socavar la voluntad de la persona. Energéticamente llega a esa persona, que luego se expande a terceras personas, a su familia, a sus amigos, y crea sufrimiento. Entonces la persona está pletórica, pero empieza a surgirle a su alrededor calamidades, pierde las llaves, o empieza a tener pesadillas. A sus hijos les pasa algo, a sus padres también. Empieza a socavar la firmeza y empieza a entrar en una espiral. En las enfermedades, empieza a tener malos pensamientos y acaba uno en el lodo. Bueno, después de esto nos vamos a volver todos pesimistas, ¿eh? Luego hay sí. que poner... ¿Crees que es importante saber de dónde te viene? ¿Por parte de quién te viene algo así? Algunas personas vienen y vemos que viene
las maldiciones a través de gente del trabajo. Sí es necesario saber de dónde proceden. Eso se va buscando, se va preguntando y encontramos el foco. Y cuando encontramos el foco empezamos a trabajar. Bien, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta de nuestros oyentes, sí, en cualquier ahora o más adelante puede ponerse en contacto con nosotros. Rosario Gómez Dorado dice, claro, que sí hay que tener mucho cuidado. Cuando lo que tú comentabas, lo que se dice, si maldices y tal. ¿Cómo sería el proceso de sanación de una maldición? ¿Qué es lo que, el primer paso, ¿no?, por el que hay que empezar, y después cómo se va desarrollando ese trabajo? Interesante pregunta y complicada. Primero hay que limpiarle los campos energéticos a la persona, sacarle toda la mierda que tiene, con perdón, toda la oscuridad que tiene. Subirla un poco su autoestima, porque vendrá desde un punto en el que está todo sufrimiento y todo calamidades, y empezar a limpiar su entorno y ver de dónde procede la maldición o el mal de ojo, por ejemplo. Y una vez localizado, intentar neutralizar a la persona que le ha mandado. Como he dicho, puede ser por encargo o directamente de la persona. Hay muchos compañeros que pueden tener mucha envidia y desear lo peor a su otro compañero que está aquí al lado. Contratar a alguien o hacerlo él mismo. Es decir, localizar el foco y limpiarlo también. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda Hilagas, por lo que has traído a la mesa. A vosotros. Y eso sí, a Radio Oyente y los que nos siguen por Facebook, que si quieren dejar cualquier pregunta, lo que sea, la contestaremos la próxima semana. La próxima semana, no hay ningún problema. Sí, efectivamente, siempre recordamos el email de puertapiramide@gmail para el caso del apartado de Fernando Hilagas, las preguntas que quieran hacerle a cualquiera de nuestras secciones. También recordamos ese email para el sorteo de brujas del libro de Pedro Antonio. Para cualquier consulta o pregunta que nos quieran hacer llegar, recordamos el Gmail, puertapiramide@gmail.com, para que nos escriban y nos pregunten y cualquier consulta. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.